Hermanos, vamos a abrir nuestra lección de esta semana y déjenme decirles que a mí me llamó mucho la atención porque inicia con algo que nosotros debemos de conocer. Dice la lección, el fundamento de la verdadera educación. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera educación? ¿Cuál es el fundamento de la verdadera educación? Ya lo estuvimos aprendiendo esta mañana. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento, hermanos? El temor. ¿No lo aprendieron? A ver, Moy, vamos a repetir todo otra vez desde el principio, desde que empezamos a orar y a cantar. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Y a mí me gustó mucho la versión que usó nuestro hermano Moisés allá atrás para decirnos qué decían los proverbios. ¿Cuál es el fundamento? La Biblia, ¿verdad? La Biblia es el fundamento de una verdadera educación. Al decir el fundamento que es la Biblia, ¿se puede decir que entonces hay muchas educaciones falsas? Porque dice la verdadera, y como cuando te hace la Biblia una aclaración de la verdadera, es porque hay falsas. Entonces nosotros debemos de fundamentarnos en la verdadera educación. La semana pasada tuvimos una reunión con los amigos de la prepa, ya muchos lo saben. Y algo que me llamó la atención es que pudimos hablar con una pareja de un matrimonio igual de la prepa, y ellos llevan a su escuela a sus niños y empezamos a platicar de eso. No, es que se complica bastante porque hay que llevar uno a una escuela, otro a otro. ¿Y tú cómo le haces si tus 3 niñas son de edades diferentes? Y le dije, mira, yo no las llevo a la escuela. Y pude compartirles, ¿verdad?, el plan en el que estamos. Y dijo, qué interesante está. También me compartió ella que está estudiando la Biblia, el plan anual. Dice, voy en el día 200. Dije, amén, me dio un gusto tremendo. Dije, en lo que te pueda ayudar, si algo te adoras y no entiendes, con toda confianza. Pero hermanos, cuando les platicaba yo del plan que Dios tiene para la educación, para nuestros hijos, descubrí algo cuando ellos me lo dijeron que tiene que ver con esto. Dice, es difícil salirse del método tradicional. Y entonces les dije, así es, pero ¿qué creen? Que es un método tradicional. ¿Y nosotros en cuál método vamos a estar? En el de Dios. Tenemos que romper las tradiciones. Y precisamente, hermanos, es a lo que se refiere el primer versículo, de los primeros versículos que leímos. Amós 3:7, ¿qué dice? Amós 3:7. Ya no lo sabemos de memoria, eso lo citamos mucho, Amós 3:7, porque no hará nada el Señor si dánselo a conocer antes a sus siervos los profetas. ¿Sí no lo sabemos? Y lo hemos repetido muchas veces. A veces cuando decimos Amós 3:7 no sabemos, no sabemos el texto, pero ya cuando lo escuchamos, sí, cierto. Ahora, ¿en qué contexto está diciendo Amós este párrafo, este texto? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto, hermanos? Porque es importante entenderlo. Amós 3:7, ¿en qué contexto en su Biblia está? ¿Sí lo tenemos? ¿Qué viene después de que Dios le dice eso al pueblo de Israel? No hará nada del Señor tu Dios sin decírselo antes a tus siervos los profetas. ¿Qué viene después? Y vamos a tomar en cuenta y vamos a entender la importancia de los fundamentos de la verdadera educación y por qué, si siempre han existido, desde Génesis ya está la verdadera educación, cómo el pueblo de Dios se olvidó y cómo es necesario volverlo a tomar en nuestros días y por qué es tan necesario. ¿Qué viene después de que Dios le dice eso a Amós? La destrucción de Samaria. ¿Dónde recuerdan ustedes otro texto donde Dios le haya hablado acerca a su pueblo acerca de los profetas?
las Crónicas 20:20. Me pasé. ¿Qué dice? Vamos a esperar. ¿Ya están todos en Segunda de Crónicas? Segundo libro de las Crónicas, ya estamos ahí. Dice ahí, Segunda de Crónicas 20:20, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Y en qué contexto se los está diciendo aquí? Iban a una guerra. Ajá, ¿qué más, Moy? Iban a una guerra y el pueblo de Dios siempre ha sido un ejército en desventaja, porque el pueblo de Israel no vive para matar y para pelear, por lo tanto siempre eran familias organizadas de momento, y ellos tenían miedo de unos familiares lejanos que era la nación de Moab, y pudieron ponerse en las manos de Dios porque Dios estaba dispuesto a actuar con ellos, pero lo interesante es que le tenían miedo incluso a hacerle caso a la revelación del profeta. Entonces ahí tiene que venir una amonestación de creer en los profetas, si no, Creer en los profetas, si no, no te ver bien. Y nuevamente vemos que iban a una guerra. Hermanos, en Amós capítulo 2, versículo 12, regresemos al libro de Amós, que es el texto con el que estábamos iniciando. ¿Qué dice el pueblo de Dios a los profetas? Les dice, mas vosotros disteis de beber a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Vamos a un texto más. San Juan capítulo 13. Vamos a empezar a leer desde el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo que antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Bueno. Aquí vemos nuevamente que Jesús está dando una profecía. Les está diciendo que para que se cumpla la profecía que estaba escrita, tenía que cumplirse que el que lo iba a entregar estuviera ahí con él.
¿Por qué hace esto Jesús de acuerdo a lo que hemos venido diciendo? O miren, mejor, ¿lo que dijo Jesús estaba escrito y se cumplió? Cuando leímos Amós 3:7, ¿qué dice? Está cumpliendo algo, nos está diciendo que todo lo que está escrito se va a cumplir. Todas las profecías, todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. ¿Qué tiene que ver esto con el fundamento de la educación? ¿Qué tiene que ver? Que todo se va a cumplir. Hermanos, tenemos que estar conscientes en nuestros días que estamos en el tiempo del fin y que tenemos que fundamentar nuestra educación no en las tradiciones del hombre, no en la cultura y la tradición del hombre, sino en toda palabra que nos da vida eterna. Por eso Jesús, hermanos, también él usa la profecía. Él dice, esta profecía se está cumpliendo, porque era necesario que nosotros nos diéramos cuenta y volteáramos al fundamento, al verdadero fundamento, que es toda la Biblia, que es lo único que nos garantiza que se va a cumplir. Hermanos, de acuerdo a lo que venimos estudiando, dice que ¿qué es la palabra de Dios para mí? ¿Qué es la palabra de Dios para ustedes? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, el tiempo en el que estamos parados, hermanos, es fundamental saber que estamos en los tiempos finales, que no hay tiempo para más y que tenemos que regresar a la verdadera educación. Por eso la importancia de este estudio. Necesitamos regresar a la verdadera educación, a los fundamentos, que es la Biblia y solamente la Biblia. Quieren que nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros mismos tener éxito en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Alguien quiere contribuir con algo más para poder avanzar? ¿Cuáles son los atributos que tiene la Escritura? ¿Cuáles son algunos de los atributos que contiene la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Bueno, ese es uno de los atributos que tienes. Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Quién me ayuda? Ya te vieron en la cámara. No la veo. Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en hoja de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta corrupción, tu Dios preservarás. Amén. Hermanos, dice que la palabra de Dios es una guía. Dice que la palabra de Dios es limpia, es pura. ¿Cuáles son los atributos de la Biblia entonces? En todo, que nos prepara. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los atributos? Primera podríamos decir, resumiéndolo, que la Biblia es perfecta, que la Biblia es 100% verdad y que la Biblia es trascendente para la humanidad. Si dejamos a un lado la Biblia, nosotros tampoco no llegamos. Y el último punto, y para mí creo que es el más importante, la Biblia es transformadora. La Biblia nos transforma. Así es. Hermanos, en la Biblia no hay un solo error. En la Biblia no hay una sola mentira. En la Biblia no se equivoca. ¿Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios? Amén. Hace 8 días también con la reunión tengo un amigo
que anda en unas ondas medio de la nueva era. Entonces empezó ya al final, ya andaba con unas copitas y empezó a hablar. No, es que yo creo que y empezó a hablar de la religión, así. Le dije, mira, cuidado con lo que dices. No, sí estoy midiendo mis parejas, porque mira, hay algo que es muy cierto. Tú me puedes decir que algunos libros hablan de Jesús y de la misma historia, pero con otros personajes. Pero te voy a dar dos cosas para que las pienses. La número uno, la Biblia jamás le vas a encontrar un error. Y no le vas a encontrar ni un solo error. Y la otra es que tú vas a la tumba de Jesús y no encuentras unos restos mortales, porque es el único que vivió y subió al cielo. Y ese ha sido el único hombre, la única persona, porque cuando estuvo aquí fue hombre, que hay un antes y un después de Cristo. Todo lo demás que tú me dices, que cuando yo me encuentro conmigo mismo, cuando yo recibo una luz superior, todo eso no está fundamentado. Y si tú te vas a los creadores de eso, son más para acá. Digo, y solamente hay una persona que jamás se equivocó en nuestro mundo, y que hay un antes y un después de Cristo. Ninguna otra religión lo tiene. Ningún otro personaje en la historia ha cambiado tanto la vida de la humanidad como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cumplía con las características que la Biblia nos ha enseñado. Ni una sola mentira, es limpia, su palabra siempre es verdad. Hermanos, es por eso que en la Biblia podemos confiar plenamente, porque los atributos que tiene la Biblia son perfectos. La Biblia es perfecta. Es por eso que podemos confiar plenamente en lo que dice, aunque tradicionalmente vaya en contra de lo que hemos aprendido nosotros. Es momento de romper esas tradiciones y hacer lo que la Biblia manda. ¿Les parece? En otro de los días estudiamos, y por eso les dije, hermanos, ahí ya no hay pretexto de que vean, es que no me avisaron. Yo estaba en el rol, ahí ya decía yo que todavía estaba, pero quise iniciar con eso, porque muchas veces lo decimos, ¿verdad? Es que no vengo preparado. Es que no vengo, ahora no traigo el tema. Hermanos, si nosotros estudiamos la lección esta semana, ya no tenemos pretexto. Porque dice la lección que debemos hacer constantemente el estudio de la Biblia. ¿Y qué es estudiar constantemente? Diario. ¿Y cuánto tiempo diario? En la semana venía platicando con una hermana y le decía, me dice, no, es que luego nos preguntan en la iglesia, ¿cuántos días estudiaste? 5, 6, los 7, 2. Dice, eso la verdad es que no sirve. Y le dije, efectivamente, le digo, es más, le digo, estudiar los 7 días de nada nos sirve. Y me dice, ¿por qué? Le dije, bueno, si estudiamos, sí, no quiero que me malentiendan, pero si escudriñamos, es lo que Dios quiere. Yo recuerdo cuando estudiábamos acerca de escuela sabática, que veíamos que dice, escudriñar no es lo mismo que leer. Hermanos, cuando la lección la convertimos en una simple lectura diaria, es cuando nos estamos equivocando. Por ejemplo, yo agarro mi hoja y ¿cuánto tiempo me tardo en leer la hoja de la lección de este día? 2 minutos a lo mucho. Y si hay unos que tienen habilidad, hasta en un minuto la leen. ¿Y qué creen? La leo y digo, ya estudié el día de hoy, ya me puedo ir. Y salgo a mis actividades normales. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, lo que Dios quiere y lo que Dios dice es escudriñar las Escrituras. El texto completo dice, porque os parece que en ella encontráis la vida eterna. Hermanos, y eso es lo importante para poder venir el sábado a compartir la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo estudio y escudriño la Escritura como Dios lo pide? ¿Qué voy a poder traer el sábado? Discernimiento. ¿Qué más voy a poder traer el sábado? Experiencia, porque una vez que lo estudio, lo puedo experimentar en mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer el sábado con los hermanos? Compartirles lo que transformó mi vida. ¿Se dan cuenta por qué hay que escudriñar la Biblia y por qué hay que vivirlo? No nada más leerlo de rapidito, hay que escudriñarla. Es una gran diferencia. Para que sea vivificante esa experiencia, necesito ir más allá.
¿cuánto tiempo le debería dedicar por lo menos al estudio de mi Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Sin miedo. Mínimo 1 hora. Vamos a partir de la premisa de que Dios nos pide un 10% de todo. Y es más, y en la iglesia lo conocemos como las 4T: tiempo, tesoros, talentos y temperancia. ¿Sí? Gracias. Entonces, si le digo, si le doy el diezmo de todo a mi Dios, ¿el día cuántas horas tiene? 24 horas al día. ¿Cuánto es el 10% de 24 horas? ¿Cuánto es? 2 horas 40 minutos. ¿Cuánto es lo mínimo que debería dedicarle el tiempo de estudio a mi Biblia? Por lo menos un 10%, 2 horas 40 minutos. ¿Cómo andamos en el estudio, hermanos? Si leemos la hoja en 2 minutos, ¿cuánto le queda de ver a Dios? ¿Cuánto le queda de ver? 2 horas 38. Y si ese día me levanté tarde y ya ni siquiera leí la hojita, ¿ya cuánto le queda de ver? Las 2 horas 40. Ahora entienden por qué Dios nos hace la invitación de regresar a los fundamentos de la verdadera educación. Estamos estudiando, güey, nada más, no me preguntes de la oración. Hermanos, van de la mano. Si no estudio, menos oro. Y si no oro, tampoco estudio. ¿Cuánto tiempo le estamos quedando a deber a Dios, hermanos? Es por eso que había que entender Amós 3:7. Siempre que Dios habla acerca, le da un mensaje a sus profetas, es porque adelantito viene un juicio y viene destrucción. Nosotros estamos, hermanos, a la puerta de que venga la destrucción y el juicio. El Armagedón, la última batalla. Hermanos, yo quiero que todos estemos, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Yo quiero estar ahí. En el estudio que tenemos con las muchachas, todos los días les digo, cuando tocamos algún tema, y vamos a estar en la ciudad celestial, y al principio decían, pues a ver si estamos. No, vamos a estar, tenemos que esforzarnos, pero para eso hay que empezar a comprender. Ahora, otra de las cosas que vamos a San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Consejos sobre la obra de escuela sabática nos dice: al escudriñar las Escrituras, no debéis procurar interpretar sus declaraciones de tal manera que concuerden con nuestras ideas preconcebidas. Antes bien, ¿cuál aprendéis allegados para entender a los principios fundamentales de la fe de Cristo? Este comentario lo hacen en torno a lo que hace la declaración de Cristo. Nosotros cuando leemos, cuando estudiamos la Biblia, no debemos de leerla ya con lo que nos han enseñado tradicionalmente. ¿Cómo debemos de ir a estudiar nuestra Biblia todos los días? ¿Cómo debemos de estudiarla? ¿Cómo debemos de estudiarla, hermanos? Dice aquí que no debemos de usarla con ideas preconcebidas para evitar una mala interpretación de la Biblia. ¿Por qué podemos malinterpretar la Biblia si nosotros tenemos ideas preconcebidas? La moldamos a nosotros. Es muy difícil. Por la firmeza de que eso nos va a hacer que no tengamos duda alguna de que nos está dando.
Amén. Que no podamos tener, que nos quitemos todo lo que nos puede evitar. ¿Ibas a comentar algo, bebé? Ok. Miren, les voy a poner un ejemplo bien, para que lo podamos entender mejor. Yo traigo una lucha con dejar de comer carne. No es porque la traiga, es un ejemplo. Traigo una lucha con dejar de comer carne. Y de repente llego a la Biblia y traigo mis dudas. Y llego a la Biblia y empiezo a leer el libro cuando le dice Dios a Pedro, le baja la manta del cielo y le dice, mata y come. Ya ven, ahí está. Yo puedo comer lo que sea. ¿Sí o no? ¿Por qué? No dejaste que te enseñara. Porque no dejé que el Espíritu Santo me enseñara. Quería encontrar un texto para justificarme. Y eso es lo que hacemos normalmente. Así es. El versículo que dice, pídele a Dios y lo bendice y ya lo puedes comer. Hasta la carnita de puerco. Así es que no, hermanos, ese es el problema de que nosotros lleguemos con ideas preconcebidas. Puse una idea, algo muy que se pudiera notar para que lo pudiéramos entender. Y lo mismo pasa con cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo el día a día. Tenemos que llegar con el vaso totalmente vacío, con una mente limpia, para poder entender la palabra de Dios. ¿Qué mensaje tiene para mí en ese momento? Porque si yo con mis ideas preconcebidas, es muy difícil que la Biblia me hable. Tengo que ir, hermanos, dispuesto a que la Biblia me pueda hablar a mí directamente. Y no lo logro si no escudriño la palabra de Dios. ¿Ven cómo va de la mano? Si no escudriño, me quedo con ese texto y ya, y no sigo leyendo el capítulo completo y me doy cuenta de que no era el mensaje para Pedro y no era que comiera y matara. Y Pedro le contesta, Señor, no he comido cosa inmunda jamás. Y sigue leyendo y el mensaje no era ese, el mensaje era otro. Pero muchos nos agarramos ahí, ¿verdad? Para poder justificar lo que estamos haciendo. Por eso debemos ir a la Biblia sin ideas preconcebidas. Y es bien difícil, pero hay que pedirle a Dios que nos dé la inteligencia, nos hable a nuestro corazón, para que de esa manera podamos llegar ahí. Y cuando leemos un texto, realmente nos llegue el mensaje que tenemos que entender, el cambio que tenemos que hacer en nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, hoy nos dijo que tenemos que dedicarle 2 horas 40 minutos al estudio. Si hubiera llegado con mi idea preconcebida, pues ya con que le estudie 1 hora. Porque más 1 hora que dediques el día, con eso ya le hiciste. Ahora, es lo mínimo que te pide Dios. ¿Cuánto le vas a dar tú de más al estudio de la Biblia? Eso ya es personal, ¿verdad? Pero por lo menos 2 horas 40 y dedicarle algo más a la palabra de Dios. Como obreros de Dios, ¿en qué forma debemos prepararnos para entender profundamente la palabra? Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Cómo debe de ser nuestra preparación? Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Híjole, ese no me gustó. ¿Alguien tiene otra versión que me pueda agradar más? ¿O todas dicen lo mismo? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. ¿Alguien tiene una versión que me agrade más? ¿No? ¿Todas dicen lo mismo? ¿Sí? A ver, hermano, a ver si es así me agrada. Sino traten al Mesías como santo, como Señor en su corazón, mientras permanecen siempre listos, siempre con humildad y temor, y den una respuesta razonable para el que le pregunte por la esperanza que tienen en ustedes. Pero hermano, yo siempre había aprendido que la santificación y mi purificación iba a ser hasta que Jesús viniera por mí. Yo tengo la versión Yo Hablo Hoy. Tú hablas. A ver si es así me gusta. Para que estudies tanto. Ahora sí que con que vayas cada 8 días. Con eso la hicimos. Esa me gusta más.
Hermanos, dice la Biblia, por eso les decía, es que a mí siempre me han enseñado que la purificación va a ser cuando Jesús venga, que aquí nadie puede ser pues santificado todavía, no puede ser completamente apartado para Dios. Y de repente me encuentro este texto, hermanos. ¿Qué dice este texto, hermanos? Santificaos en vuestros corazones. Me gusta, hermano Moisés, ¿me puede leer otra vez el principio de ese versículo en la versión que tiene? Sino traten al Mesías como santo, como Señor en sus corazones. ¿Por qué nos dice la versión tratar al Mesías como santo? Miren, mande, hay que reconocerlo. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? A Cristo Jesús. ¿Él cómo es? ¿Cómo debo de ser yo? Por eso dice, santificad, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. En otras palabras nos está diciendo, quita y aléjate del pecado lo más pronto que puedas. O sea, en cuanto sepas que es pecado. Porque no estás reflejando, si tú sigues conviviendo con el pecado, no estás reflejando al Dios de santidad que tú estás diciendo. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo defendía Jesús la Escritura, hermanos? Siempre con un escrito está. Él no necesitaba pelear ni dar argumentos humanos. Él siempre tranquilamente con un escrito está. ¿Cómo debemos nosotros responder y defender nuestra fe? Pero ¿saben qué? Ahí está el problema. Hay que estudiar como Dios. A mí me sorprende cuando lo llevan al templo, que se les desaparece 3 días. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12 años. Y dice la Biblia que se ponía a discutir, bueno, no a discutir, sino que se ponía a compartir, a preguntar, ¿con quiénes? Con los doctores de la ley, con los fariseos, con los escribas, y podía decirles con la Biblia, con un escrito está. ¿Se acuerdan cuando fue tentado? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no honrarás más que al Señor tu Dios. Escrito está, y todo siempre contestaba con un escrito está. ¿Por qué podía dar defensa de su fe? Con una mansedumbre. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros queremos dar defensa siempre y casi nos agarramos ahí del chongo? ¿Por qué? Porque no podemos contestar con un escrito está. A eso hay que sumarle que él no tenía la Biblia escrita, sino lo que le venían enseñando de palabra por palabra, lo que escuchaba en la iglesia, y cuando se lograba leer ahí las rollos, pero no traía la tablet con notificación, Ni el celular, ni... diferentes versiones. ¿No? Él vivía todas las enseñanzas que desde pequeño le habían dicho. Porque déjenme decirles que Jesús tampoco tomó la educación tradicional. ¿Quién lo educó a Jesús? Su mamá. Tampoco tomó la educación tradicional. Si nosotros vamos a ver la vida de Jesús, hermanos, nos damos cuenta que es el modelo a seguir sin lugar a dudas. Por eso podía presentar, hermanos, con un escrito está, con mansedumbre. ¿Qué más dice nuestra Biblia en ese versículo? Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y es algo que no practicamos tampoco. Dice, con reverencia a quien nos está prácticamente atacando. Y cuando alguien nos ataca, ¿cómo reaccionamos? Con la carne. Pero debemos de reaccionar como Jesús reaccionaba. Por eso, aunque seamos atacados, a los profetas, ¿quiénes los atacaban? El mismo pueblo. Jesús dijo, ay, ustedes que matan a los profetas. Pero en automático, hermanos, ¿de qué lado se están poniendo aquellos que atacan a la verdad de Dios? A los que predican la verdad de Dios. Del lado del enemigo. No están haciendo santificación y no están respondiendo a la santificación que Dios les pide. Ahí podemos ver que nuestra temperancia no se ha desarrollado. Ahí podemos ver que no estamos reflejando al Dios que predicamos.
Y eso es grave, porque a través de nuestro ejemplo podemos hacer que se pierdan muchos. Ahora entienden la importancia de por qué dice que debemos de santificar a nuestro Dios a través de nuestras acciones, y no lo vamos a lograr si no estudiamos la Biblia como nunca antes. Ahora, en otro de los días estudiamos una luz que avanza. Una vez que entendiste que tienes que estudiar, que tienes que santificarte, que tienes que regresar a los fundamentos, que es toda la Biblia, el resultado, hermanos, de todo esto, ¿cuál es? El resultado de todo esto, ¿cuál es? Una vez... Entre más estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que más ignoramos. Entre más conocimiento nos revela Dios, más pequeños nos vemos. Entre más nos acercamos a la luz, más conscientes de nuestros defectos somos. Por lo tanto, la Biblia nos lleva a un crecimiento constante. No deja que te estanques. Una vez que tú ya recibiste la palabra, ahora tienes que compartirla. Ahora que ya la compartes, tienes que compartirla con el poder del Espíritu Santo. Ahora que ya recibimos la lluvia tardía, debemos estar preparados para el cielo. Entonces es un crecimiento constante, no hay estancamiento. Amén. Es un crecimiento constante. En el libro, hermanos, de consejos sobre escuela sabática, dice la pluma inspirada que nosotros tenemos una luz que siempre va creciendo, que no se puede estancar. Debemos de estar haciendo un autoanálisis con Dios, por eso es autoanálisis tú y Dios. ¿Qué tanto has avanzado en tu acercamiento con Dios? Porque, hermanos, si no has avanzado en cuanto al conocimiento, tampoco has avanzado en el acercamiento hacia Dios. Porque lo que te va diciendo, lo que te va puliendo, lo que te va ayudando a cambiar es ese fuego transformador que es el Espíritu Santo. Ese fuego, hermanos, que te va ayudando a entender la Biblia. Y, hermanos, si nosotros no avanzamos, no va creciendo esa luz, también nosotros nos damos cuenta que estamos estancados en nuestra salvación. Si la luz sigue siendo igual de pequeñita, es porque estamos estancados en ese proceso de salvación. Yo quiero decirles que todos los textos, muchos de los textos que hemos leído esta mañana, hacen referencia a algo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Una luz no se prende y se esconde debajo del Talmud. Una luz se hace para que brille a todo el mundo. Ustedes sois la luz del mundo. ¿Qué necesita la luz para poder iluminar al mundo? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita la luz para poder iluminar al mundo? Ponerle en alto. ¿Qué más necesita? ¿Cuál es el combustible de la luz? Ya sé. ¿Mande? No, en aquellos tiempos. El aceite. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ser realmente una luz y esa luz que Dios necesita? El Espíritu Santo y tener aceite extra. Y todos los días tenemos que buscar ese aceite, hermanos. ¿Se acuerdan del santuario? El aceite cada cuándo tenía que estar en las lámparas. Hay una palabra que usa la Biblia que me encanta. Holocausto tarde y mañana. Esta es una ordenanza por estatuto perpetuo. ¿Cada cuándo hacía el holocausto? Y usaba una palabra más. En Daniel usamos mucho. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Qué se les quitó ahí? Porque era una abominación asoladora. Estoy repasando muchas doctrinas de nosotros como adventistas, que debemos de saber al derecho y al revés, hermanos. Para llegar a una palabra que usaban. Era cada 8 días, cada tercer día. Perpetuo, pero es perpetuo, pero hay otra palabra que se usa. Continuo, gracias hermano Moisés. Continuo, hermanos. Tenía que estar el aceite continuamente, no se podía apagar ni un momento. ¿Qué pasa cuando yo desobedezco a Dios? Cuando Dios me habla, como a través de los profetas, a través de los sermones, a través de la Biblia, ¿qué pasa cuando yo desobedezco a Dios?
Hoy me levanto, abro mi Biblia, estudio. Dios me dice que tengo que estudiar por lo menos 1 hora y no lo hago. Estudio 1 minuto. Digo, 1 hora en la mañana, yo les voy a repartir 1 hora en la mañana, 1 hora a mediodía y 1 hora en la tarde. Para que cumplan por lo menos los 2:40. ¿Ven? Es más fácil. Bueno, ¿qué pasa si yo me levanto y no, hermano, y no estudio lo que tengo que estudiar en la mañana antes de salir de mi casa? ¿Qué consecuencias? Algo nos puede pasar, se apaga la luz. ¿Por qué se apaga la luz? Porque no hay combustible. Hermanos, nosotros no podemos ser una luz que avanza si no tenemos el combustible necesario. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Tenían aceite, unas tenían aceite, pero unas tenían aceite extra. Por eso no se les apagó su lámpara. Hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos ese aceite extra en nuestras vidas. Y para conseguir aceite extra tenemos que escudriñar la Biblia como nunca antes. Y tenemos que hacerlo porque tenemos que estar conscientes que el tiempo se nos está acabando. Que esta amonestación tal vez puede ser la última, de las últimas que recibamos, porque Cristo Jesús está a las puertas. Porque siempre que se levanta Dios con un pueblo decidido y entregado, es porque el fin está cerca. La destrucción no tarda. Es por eso que Dios quiere que nos preparemos como nunca antes. Eso quiere decir que si yo, hermanos, me estoy preparando continuamente, ya nadie me tiene que decir que me toca el día de hoy el repaso de la lección. Nadie me tiene que decir que hoy me toca predicar. Yo estoy dispuesto en cualquier momento a dar defensa de mi fe con mansedumbre. Hermanos, Dios quiera que podamos llevar a cabo este proceso. Otro de los días decía, estudiemos juntos. Entonces sí, nuestra escuela sabática, hermanos, va a ser una bendición. Porque ¿qué creen? Vamos a hacer la pregunta del día lunes. ¿Y qué creen? Van a decir, oigan, yo entendí esto y en el espíritu de profecía y en la Biblia decía esto y esto. ¿Y qué creen? Yo voy a decir, ay, eso yo no lo había visto desde esa manera, pero déjalo anoto para llegar a mi casa y poderlo estudiar, porque qué interesante estuvo. Y de repente por otro momento así, yo entendí esto otras cosas, y ese otro versículo me llevó acá. Y hermanos, nuestra escuela sabática va a ser algo hermoso y maravilloso, y el Espíritu Santo se va a gozar y se va a maravillar. ¿Y qué creen? Cuando salgamos a la semana a predicarles y a hablarle a la gente de lo que está pasando en mi vida, la gente va a creer en el Dios a cual le servimos. Dios quiere, hermanos, que podamos estudiar juntos nuestra escuela sabática a partir de lo que viene en adelante. Y estudiar juntos no es que pase uno y esté hablando aquí, es que podamos interrumpir a cada momento, en cada momento, y únicamente vayamos dando pauta a las siguientes preguntas y contestemos con un escrito está, como Dios lo hacía. ¿Les parece? ¿Les parece que nos propongamos este reto? Estudiemos toda la escuela sabática juntos. Si alguien no tiene la escuela sabática, como es mi caso porque la obsequié hace 15 días, se la di a los papás de Dianita, el hermano lo tenía en la mano, me dice, se lo regreso, le dije, consérvelo y estúdielo. Como familia, estúdienlo. Si alguien no lo tiene, está la forma digital, yo la traigo en forma digital. Y si no lo tienen, hermanos, avísenle a Moy. Y al parecer hay lecciones. Y si no hay lecciones, que me avisen, le imprimimos. Pero la idea, hermanos, es que nos gocemos los días sábados estudiando juntos. Dice 2 de Timoteo 2:15. ¿Alguien me ayuda con el texto? 2 de Timoteo 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra. 2 de Timoteo 2:15. Pero esa es muy buena también. También, Dios quería que escucháramos ese texto también.
La palabra de Dios dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobando como obrero que no tiene que avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Amén. Hermano Moisés. Haz todo lo que puedas para presentarte a Yahvé como alguien digno de aprobación, como un obrero sin necesidad de avergonzarse, porque maneja sin titubeos la palabra de la verdad. Amén. Procura hacer todo, hermano, para presentarte aprobado delante de Jehová. Hermanos, Dios nos acepta tal cual somos. Dios nos acepta que vengamos aquí, estudiamos o no. Dios nos acepta, hermanos, porque nos ama. Pero dice el texto que procuremos nosotros presentarnos aprobados delante de nuestro Dios. Porque, hermanos, podemos presentarnos porque Dios nos ama y es grande en su misericordia. Pero si queremos gozarnos, si queremos reclamar el texto que dice Isaías, ay, si retiraras tu pie de mi día santo y lo llamaras delicia, entonces te deleitarás en Jehová. Procuremos llegar así el día sábado y, hermanos, va a ser un deleite estar en la presencia de nuestro Dios. Que Dios los bendiga y que Dios quiera que podamos seguir escudriñando nuestra Biblia y que el próximo sábado, hermanos, todos juntos contribuyamos con el estudio.